Muy buenos días a todas las personas nuevamente que nos acompañan. Les agradecemos mucho su presencia y a nombre de la Comunidad Climática Mexicana reciban la más cordial bienvenida al seminario titulado La experiencia subnacional internacional para la acción climática ambiciosa. En esta sesión tendremos el gusto de contar con la colaboración en el desarrollo de este seminario de la Iniciativa Climática de México y WRI México, organizaciones que son parte de esta comunidad climática mexicana. Y somos muy afortunadas porque contamos con la participación del gobierno de la provincia de Quebec en Canadá, también del gobierno del País Vasco en España y del gobierno de Sao Paulo en Brasil. Bueno, la siguiente, por favor. Muchas gracias. Les recordamos que este es el seminario número 27 de una serie de seminarios orientados a la acción climática subnacional organizados por la Comunidad Climática Mexicana. Estos se han llevado a cabo los miércoles de cada 2 semanas a esta misma hora. En caso de estar interesadas en los seminarios anteriores, les invitamos, como siempre, a que puedan revisar las grabaciones que están disponibles en nuestra página comunidadclimáticamexicana.mx. En el chat van a poder encontrar el enlace a la página web. La que sigue, por favor. Bueno, pues la comunidad es un esfuerzo conjunto de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, o la ANAE, de la Iniciativa Climática de México, ICM, y el Instituto de Recursos Mundiales México, o WRI. El objetivo de esta comunidad, como algunos de ustedes ya saben, es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales en línea con la trayectoria del 1.5 grados centígrados de calentamiento global a través de la consolidación de una comunidad que promueva espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades con el fin de promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono. Además de estas 3 instituciones que detonamos esta iniciativa, nuestra comunidad crece y se va fortaleciendo por todas las personas como ustedes que nos acompañan hoy a esta actividad y las otras actividades que desarrollamos, así como por las y los funcionarios que activamente participan con nosotras y por todas las organizaciones que son nuestras aliadas y que compartimos sus iniciativas para apoyarles a lograr un mayor alcance. Todos nos unimos con este mismo fin común, que es fortalecer a los gobiernos locales para un futuro más sustentable, resiliente y mejor para todas las personas. Bueno, pues en nuestra comunidad hemos identificado 7 temas prioritarios a partir de escuchar y las necesidades y las preocupaciones de los gobiernos locales. En este seminario en particular está orientado a fortalecer el eje de planeación climática para la definición de objetivos ambiciosos de largo plazo. Y estamos seguras de que va a ser una conversación muy enriquecedora para todas y todos. Bueno, pues en esta sesión contamos con la participación de Alexander Boto, director general de IOBE, y una disculpa si no estoy pronunciando bien el nombre de la institución, Agencia de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. También nos acompaña, una disculpa, también nos acompaña Eric Martin, quien es asesor de cambio climático en el Ministerio de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático en Quebec. También nos acompaña Osvaldo Lucón, asesor de cambio climático del gobierno del estado de Sao Paulo. Y por supuesto, mi colega Saúl Pereira, quien es coordinador del proyecto de la Comunidad Climática desde WRI México y gerente de Acción Climática. Mi nombre es Gabriela Alarcón y soy coordinadora de este proyecto desde la Iniciativa Climática de México.
Hoy tendré el gusto de moderar la primera sesión, bueno, en esta primera parte y también dar unas pequeñas palabras de conclusiones al finalizar la mesa. Pero bueno, antes de comenzar, permítanme explicarles brevemente la agenda de esta sesión, en donde comenzaremos con nuestro panel de expertos de lujo, ¿no? Que va a ser moderado por Saúl, y quien al iniciar nos va a presentar brevemente algunos mensajes clave para enmarcar esta discusión en torno a la acción climática subnacional, y después continuaremos con 3 rondas de preguntas. Después de estas intervenciones y este diálogo que habrá entre nuestros panelistas y Saúl, abriremos el espacio para escuchar y responder las preguntas de ustedes, de nuestro público. Y ya finalmente se llevarán a cabo las conclusiones y el cierre de este evento. Conforme vayan avanzando en las presentaciones, podrán ir escribiendo sus preguntas o comentarios usando la función del icono inferior derecho de su pantalla, que está marcado como Q y A. Al finalizar de las presentaciones, retomaremos estas preguntas para que nuestros panelistas las puedan responder. Así que bueno, ya he explicado todos estos detalles logísticos. Ahora sí, les doy la palabra a Saúl para que nos pueda compartir una introducción a este panel de expertos. Adelante, Saúl, el micrófono es tuyo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Gaby, por esta introducción y por este contexto. A mí me da muchísimo gusto y placer poder estar esta mañana con 3 representantes de estos 3 gobiernos subnacionales e internacionales que tenemos conocimiento que han hecho muchas actividades bastante interesantes que perfectamente pueden ser ejemplo, referencia o inspiración para lo que estamos haciendo en México, para lo que los gobiernos estatales en México están desarrollando, y pues será un gusto poder escucharles. Yo no quiero quitar mucho tiempo de este primer momento, porque lo interesante de esta sesión es escuchar justamente a Alexander, a Osvaldo y a Eric. Sin embargo, quiero hacer algunas puntualizaciones en términos de, pues bueno, como bien sabemos, el Acuerdo de París nos indica que la acción de los gobiernos subnacionales es y será fundamental para el logro de las metas climáticas que están puestas a nivel internacional. Por otra parte, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos dice que entre el 50 y el 80% de las acciones que son necesarias para combatir y enfrentar el cambio climático se dan y se implementan por los gobiernos locales. Entonces, no es menor justamente que tengamos actividades que estén fomentando la creación y el fortalecimiento de capacidades en estos niveles, ¿no? Vemos, por ejemplo, también que la adaptación al cambio climático es detonada principalmente por los gobiernos locales, pues son ellos quienes pueden hacer inversiones, hacer frente a las actividades, quienes padecen también en muchos momentos la solución de algunos de los inconvenientes, y claramente esto será fundamental el involucramiento será fundamental para avanzar en las soluciones. Y además, no hay que perder de vista que, por ejemplo, hay estudios que nos dicen que las ciudades son los espacios en donde las inversiones y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero tienen un gran potencial de realizarse de una forma costo efectiva. Por ejemplo, la adopción de un conjunto de medidas de bajas emisiones en los sectores de los edificios, del transporte, en el sector de residuos sólidos, podría reducir emisiones importantes, entre un 34% a 2030 y un 87% hacia 2050. Esto, una proyección que se tiene para México y que claramente no es menor. Y pues en este contexto, breve contexto, insisto, no quiero tomar mucho tiempo para escuchar a nuestros panelistas, es que nos va a dar muchísimo gusto poder escuchar y conocer las acciones que se realizan, que realizan los gobiernos subnacionales de estos 3 estados, de estas 3 provincias, en términos de su acción climática. En este sentido, y sin más preámbulo, comenzaremos con una primera intervención de cada panelista, a través de la cual nos darán alguna información contextual, para lo cual hemos preparado una pregunta que es muy, muy específica, y nos gustaría que nos platicaran qué se ha hecho en sus estados, en sus provincias, para avanzar en la agenda climática. Entonces, para contestar esta primera pregunta, me quisiera tomar el atrevimiento de pedirle a Eric Martin, de la provincia de Quebec, que en 7 minutos nos pueda contar justamente qué es lo que se ha hecho desde Quebec para avanzar en su agenda climática. Adelante, Eric, 7 minutos.
bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. Espero que me escuchan bien. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco mucho y estamos todos concernados e implicados en este gran desafío de nuestra época, que es la emergencia climática. Si no les molesta, me voy a apoyar con unas notas, y porque voy a tratar de hacer toda la presentación en español y eso me da la oportunidad de practicar mi español y estoy muy feliz de esto, de estar con ustedes. Como le contaba a Saúl antes de estos minutos, estudié un año en México en 1998 y en este año estaba como, no lo sabía, pero estaba como refugiado climático porque en enero en 1998 hubo una crisis de hielo tremenda en Montreal, en todo Quebec, fue terrible, ¿no? Me recuerdo que en el periódico estaba anunciado que Montreal era el peor lugar del mundo para estar en este mes de enero de 1998. Si hablo de eso, es que tuvimos en Quebec fuerte impactos de los cambios climáticos, estas tormentas de hielo, pero también tuvimos inundaciones tremendas en 96 y eso creo que despertó la conciencia de Quebec al nivel de los cambios climáticos, porque el humano creo que precisa despertar su conciencia para accionar, ¿no? Y le voy a tratar de hacer un resumen de lo que hicimos desde esa época. Hace 20 años que el gobierno de Quebec toma la lucha contra el cambio climático como una prioridad. En 2001 empezamos a instaurar el consorcio Uranos sobre la climatología regional, al fin de comprender con mayor precisión de qué manera afectará el cambio climático nuestro territorio. En 2006 y 2007 adoptamos un plan de acción ambicioso apoyado por un mecanismo fiscal. Eso es importante para nosotros. Era el primer impuesto sobre las emisiones del cual 100% de la ganancia es depositado en un fondo dedicado a la lucha contra el cambio climático. En 2013 continuamos nuestros esfuerzos con un nuevo plan, nuevo mercado del carbono quebequense, y ese mercado fue ligado con California en 2014. Hasta la fecha, este mercado con California ha generado más de 6.4 mil millones de dólares totalmente reinvertidos en medidas de reducción del cambio climático y de adaptación al mismo. Eso es importante para entender nuestros pasos, porque en 2020 adoptamos nuestra primera política marco sobre la electrificación y el cambio climático, que se basa principalmente en la producción quebequense de electricidad. La fuerza de Quebec es que nuestra electricidad proviene en más de 99% de energía renovable. Tenemos grandes infraestructuras hidroeléctricas. El objetivo es claro de nuestro plan de 2020, que se llama Plan por una economía verde en 2030, apoyarnos en la electricidad para hacer nuestras reducciones de 37.5 bajo el nivel de 90 hasta 2030 y alcanzar la neutralidad del carbono en 2050. Nuestro plan está basado en 5 esferas: decarbonizar nuestra economía, construir la economía del futuro, adaptarse para que se fortalezca la resiliencia de la sociedad quebequense frente al impacto del cambio climático, crear un entorno empresarial que tenga en cuenta a la sociedad y sea propicio a la transición, y en fin, apoyarse en la ciencia para guiar la transición. Esos son los 5 temas que tenemos en nuestro plan. Este plan está financiado por la ganancia del mercado del carbono por 77%, pero también por créditos gubernamentales por 22%. Solamente 1% viene del gobierno federal canadiense.
Nuestro desafío se encuentra sobre todo en el sector de los transportes, porque 45% de nuestras emisiones vienen de este sector. Por eso tenemos medidas como incentivos financieros, reglamentación, formación, apoyo y sensibilización en este sector, pero también en otros sectores también. Y funciona porque ahora Quebec ocupa hoy el 45% del mercado canadiense de vehículos eléctricos. Quebec representa solamente 22% de la población de Canadá, ¿no? Solamente para dar como una relación que para nosotros es, logramos en este sector a desarrollar como algo importante a nivel de Canadá. Y por parte de la industria, también hemos creado un cóctel de medidas para apoyar a las industrias en la descarbonización, adhesión al mercado del carbono y también una exigencia de realizar análisis del potencial de reducción de GEI por los grandes emisores. Y también una serie de incentivos para la innovación y el establecimiento de soluciones de reducción. Nuestro plan para una economía verde es también un instrumento de desarrollo económico para Quebec. Gracias al financiamiento del mercado del carbono, varias empresas han recibido apoyo para electrificar su producción. En particular es el caso del sector de transporte. Hoy en día en Quebec producimos varios tipos de vehículos eléctricos como camiones, autobuses escolares, autobuses urbanos, motocicletas, motos de nieve, motos acuáticas, camiones de recolección selectivas y de basura, lanchas, motoras, etc. En fin, ¿no? Desarrollamos nuestro plan con un objetivo de 2030 y 2050. Creo que tenemos que ser humildes porque no es fácil. Tenemos que apoyar transformaciones profundas en la sociedad y en la economía. Tenemos que ser mejor y más rápido porque tenemos en relación con la urgencia climática. Voy a terminar aquí y dar la oportunidad a mis homólogos de presentar sus planteamientos en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Muchísimas gracias, Eric. Qué interesante esto que nos platicas, la perspectiva histórica, digamos, que nos planteas desde 1998, cuando se empezaron por ahí a identificar estos impactos y tu anécdota. Creo que es perfectamente el marco que nos estás platicando, que nos permite identificar también cómo vamos avanzando y cómo se van desarrollando instrumentos, políticas, acciones que van hacia disminuir los impactos del cambio climático. Me llama mucho la atención, claro, cómo ya está institucionalizadas las actividades, ¿no? Estos planes de acción climática que nos platicas, esta visión de mediano y largo plazo que mencionas hacia 2030, 2050, y que pensamos, y que haces énfasis en un instrumento de mercado muy, muy importante para muchos países que lo están considerando o lo están implementando, como es el mercado de carbono, ¿no? Y cómo a través de este se pueden financiar varias de las actividades. Muchísimas gracias por esta primer, digamos, acercamiento a lo que se está realizando en Quebec. Vamos a continuar, al contrario, vamos a continuar con la presentación de Alexander Boto del País Vasco. Alexander, al igual que Eric, tienes 7 minutos, el piso es tuyo. Bienvenido. Muchas gracias, Saúl. Muchísimas gracias a la comunidad climática mexicana. Un auténtico placer poder compartir con ustedes un poco la experiencia del País Vasco en esta materia. Y hay cosas que ya Eric ya lo ha presentado y me gustaría luego debatirlas porque me han parecido muy, muy interesantes. Déjenme presentarles en muy breve un poco... ¿Lo estoy compartiendo bien? Sí, se ven tus láminas, aún no en modo presentación, ya. pero... Ahora, ¿verdad? Ahora sí. Vale. Primero, déjenme presentar un poco qué es IOBE, lo habéis pronunciado perfectamente. Somos una agencia de medio ambiente del Gobierno vasco, 100% del Gobierno vasco,
y está compuesta por 55 personas, con la característica de 40 mujeres, que es muy relevante luego, que en algún momento podríamos hablar de género y cambio climático o crisis climática. Tenemos como este año, el año que viene, perdón, hacemos 40 años como institución y bueno, pues ahí tenéis un poco cuáles son las claves de nuestro trabajo. Acción climática es una de nuestras grandes prioridades, sostenibilidad ambiental y economía circular. Muy resumidamente, la acción climática la trabajamos mucho con los municipios del País Vasco, la sostenibilidad ambiental como administración pública y la economía circular muy ligado a las empresas. Por contextualizar, ahí tenéis el mapa de Europa y dónde estamos colocados el País Vasco. Está la estructura subnacional en el Estado español son 17 comunidades autónomas, lo que en México serían los 32 estados. Y el País Vasco, como podéis ver en la presentación, somos muy pequeños a nivel de habitantes, 2 millones de habitantes y una característica muy específica de 24% de nuestro Producto Interior Bruto proviene del sector industrial. Incluso luego el sector que se llama servicios que acompañan a esta industria, casi llegaríamos a un 45% de nuestro PIB relacionado con la actividad industrial. Esto es una característica diferencial al resto del Estado. Esta lámina es un poco especial porque, claro, yo llevo como director general de IOBE solamente 1 año y medio, pero llevo 25 analizando los datos del País Vasco, los datos ambientales, la planificación, los escenarios y este quizás es en estos momentos más valioso de conocimiento de todas estas interrelaciones del medio ambiente que les quería compartir. Sería algo así como que es el señor que ha estado a nivel técnico analizando toda la evolución del medio ambiente y del cambio climático en el País Vasco. Contextualizando, ¿de dónde venimos? Esto es una característica muy especial. Como antes comentábamos, el sector, tenemos un gran peso industrial actualmente, pero ha habido una apuesta en los últimos 40 años de mantener este peso, porque veníamos de una tradición industrial de sectores muy contaminantes y ahí tenéis un poco la información de que el País Vasco y en concreto la zona que rodea a la ciudad de Bilbao, que en los años 80, concretamente en 1977, fue declarada por contaminación atmosférica. Teníamos en esa época el 90% de nuestros ríos contaminados, la cantidad de residuos. Solamente este análisis me suele llevar 1 hora de explicar cómo hemos evolucionado de los años 80 al año 2022. Pero suelo poner un ejemplo que es muy sencillo. Una única empresa vertía más de 9 millones de residuos peligrosos a esa ría que se ve en la fotografía, cuando actualmente toda la industria vasca en su conjunto creo que anda del orden de 200.000 toneladas de residuos peligrosos. Una industria, una única empresa, 9 millones de toneladas de residuos peligrosos y actualmente 200.000 toneladas toda la industria y encima además se gestionan adecuadamente en lugar de verterlos. En la parte climática, como Quebec, ya en la planificación, ya desde nuestra planificación ambiental en el año 2001 ya recogimos una estrategia de desarrollo sostenible, ya recogimos la importancia del cambio climático y hemos ido teniendo desde el año 2008 planes específicos de cambio climático en nuestra región.
pero es en el año 2019 cuando el conjunto de su gobierno, encabezado por el Lehendakari, el presidente del País Vasco, hace esta declaración de emergencia climática, que yo creo que es un punto de inflexión para toda la política y relevancia, la transversalidad que se traslada a todo el gobierno y a toda la administración pública del País Vasco. No voy a entrar mucho en la parte técnica, luego podríamos entrar, pero bueno, en estos momentos ahí están un poco cuáles son las áreas, las 15 iniciativas más emblemáticas, luego podríamos concretar alguna de ellas, pero en las que estamos trabajando. De esa declaración de emergencia se abordan no solamente cambio climático, no es únicamente una política ambiental, sino que es una política de gobierno que aborda todas estas líneas de actuación o iniciativas emblemáticas que hemos llamado ahí, ¿no? Desde, como antes se comentaba, la movilidad. Nosotros también tenemos nuestro mayor emisor de gases de efecto invernadero es el transporte, y tenemos todos unos retos importantísimos en energías renovables, en rehabilitación de edificios. Entonces, bueno, pues ahí el que mejor ha hecho los deberes reduciendo más de la mitad de sus emisiones de CO2 es el sector industrial, y bueno, luego concluimos con una de las reflexiones, en mi opinión, más importantes, es cómo unir y analizar la economía con el medio ambiente, o en este caso con los gases de efecto invernadero. Y esto es lo que llamamos desacoplamiento absoluto o desvinculación entre el crecimiento económico y los gases de efecto invernadero. Porque luego podemos hablar que en Europa hay lo que se denomina Pacto Verde Europeo, que lleva la nomenclatura de Pacto Verde Europeo, pero es una estrategia de crecimiento de Europa, de crecer respetando y equilibrando los impactos que tenemos en el medio ambiente, y por supuesto con el objetivo de alcanzar las 0 emisiones netas al año 2050, tanto a nivel de Europa como a nivel del País Vasco. Y yo creo que aquí me quedaría con esta primera presentación de introducción y luego ya iríamos profundizando. Saúl, muchas gracias. Al contrario, Alexander, nuevamente, gracias a ti por la presentación. Qué interesante la perspectiva que nos das justo del País Vasco. No muchos seguramente tenemos la información que amablemente nos compartes, entonces nos das como un panorama tanto de la ubicación geográfica como de la problemática que se tuvo desde esta primer crisis del 77, ¿no? Y cómo efectivamente han ido también evolucionando la política y las acciones climáticas en el país. Me llama la atención desde 2019 está este lanzamiento, este aviso de la crisis climática, la urgencia climática, que como bien dices es un parteaguas, creo que no solamente en el País Vasco, sino también en muchos países que se ha justo avanzado y se ha detonado esta crisis como parte fundamental. Pero una cosa que también me quedo, y con eso cierro, es cómo se ve el cambio climático desde la perspectiva transversal como una prioridad de gobierno y no solo del sector ambiental. Creo que esa es una de las cosas más relevantes que me quedo en esta primera sesión, moderación, en esa perdóname, en ese primer momento de tu intervención. Muchísimas gracias. Listo, pues es momento ahora de escuchar la experiencia de Sao Paulo, para lo cual agradecemos a Osvaldo Lucón que nos pueda acompañar y platicar justo sobre lo que se ha desarrollado en Sao Paulo. Adelante, adelante Osvaldo, igual que tus antecesores, tienes 7 minutos. Muchas gracias, Saúl, gracias Gabriela, gracias también a Andrea de CDP de São Paulo por me invitar. Y pido perdones por mi español y portuñol, pobre. Bueno, empecemos. Yo voy a compartir una presentación, si no les molestan, y voy a hablar de la primera parte solamente, de la primera parte. Un minuto. Adelante. ¿Vale? Creo que pueden ver una presentación ahora.
Así es, vemos las láminas, aún no en formato presentación. Sí, sí, voy a poner en la presentación. Ahora creo que está listo. Fíjate que vemos esta función que te duplica la pantalla que estás viendo, lo que tú estás viendo en tu computadora, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, ahora no sé cómo volver, pero vale. Mientras tento arreglar, voy a hablar un poquito de São Paulo. São Paulo tiene una población y una economía comparable con la de Argentina. Son 44 millones de personas y cerca de un cuarto de la población de Brasil, un tercio del PIB, del Producto Interno Bruto del país. São Paulo es comparable en términos de emisiones. São Paulo emite, creo que, un 20% de todas las emisiones de México y 6% de las emisiones de Brasil por causa del uso de la tierra. Que en la Amazonia, la deforestación, que hay un peso muy grande. Voy a mantener este formato, perdón. Entonces, São Paulo, como México, está en un país que es no en anexo 1, entonces es más difícil de tener una política nacional más ambiciosa implementada hace muchos años. Y esto fue el contexto de nuestra acción en São Paulo. Entonces, ¿qué ha hecho? Desde 2009 tenemos una ley climática que tenía una meta de reducción de CO2 de 20% baseado en 2005 hacia el año 2020. Y nosotros no la habíamos cumplido. No llegamos a 20%, llegamos a unos 4% más o menos, pero descontando la pandemia, podemos decir que ellas se estabilizaron. Aprendemos muchas lecciones con esta iniciativa. Las limitaciones de jurisdicción, las trampas de que llamamos de parálisis by analysis, de parálisis por análisis, muchas análisis hacia la toma de decisión. Que consejos muy largos tampoco no funcionan y muy pequeños no tienen legitimidad. Es muy difícil lograr un tamaño correcto para garantizar la participación sin hacer un caos de debates sin implementación. Pero aprendemos también mucho con los inventarios y con trayectorias. Lo que puedo decir es que en términos de inventarios, adoptamos una plataforma nacional que se llama CEG. CEG está aquí, que es una plataforma de dominio público con las emisiones de todo el país, inclusive por municipalidades. Entonces, tenemos una base única para pensar en nuestra matriz de emisiones. Podemos hacer el download de datos con subsectores hacia el cuarto o quinto nivel. Y así podemos hacer algunas análisis, tanto en términos de los totales, de las análisis sectoriales, como lo que llamamos de curva ABC, con los sectores que emiten más. Los sectores que emiten más son, este es un criterio de prioridad, pero también no significa que el potencial de mitigación es lo mismo. Sectores que tienen baja emisión pueden alargarse. Por ejemplo, emisiones fugitivas en refinerías de petróleo tienen un peso creciente. Termoeléctricas a gas natural también. Pero como si llamamos culpados usuales, conocemos muy bien, que es el transporte, óleo diésel y gasolina, el metano de la ganadería y las basuras.
las basuras y desechos. Así, con esto, sabemos a dónde focar nuestros principales, nuestras iniciativas. Y también tenemos ahora un plan de acción climática con base a la descarbonización en 2050. Puedo pasar después el link, que no es difícil. Pero este plan es, voy a decir más tarde, es baseado muy fuertemente en el plan de Reino Unido. El plan de Reino Unido tiene 10 puntos. Nosotros sintetizamos en 5 puntos, que son visiones de una electrificación acelerada en los edificios, en el transporte y después en los sectores más difíciles de abater como la industria. Combustibles avanzados, incluyendo hidrógeno, biometano y etanol de segunda generación, biodiesel y HVO, los combustibles de aviación y sustitutos de óleo diésel en el transporte más pesado. El 4, no sé si es axis o eixo, decimos en portugués eixo, es resiliencia y soluciones basadas en la naturaleza que contempla también toda la adaptación. Y el último es transversal, que trabaja con finanzas verdes e innovación. Hay todo un texto, unas 70 páginas de este trabajo que fue sometido a una consulta pública. Entonces, que podemos testar y calibrar con los sectores más recalcitrantes, más resistentes y con los más proactivos también. Y hacer las bases para tenermos el plan aún este año, al fin de este año, antes de la COP, entendemos tener este plan. Y él tiene básicamente 4 fases, que son las decisiones que los políticos pueden tomar inmediatamente. La segunda, que son también las decisiones, pero con algunas acciones que se pueden envisar, se pueden mirar resultados significativos. La tercera es un marco de calibración, de la aferición de las rutas de descarbonización. Hicimos rutas con el Climate Group, la Under 2 Coalition, con el soporte muchas gracias al País Vasco y Quebec. Tenemos un gran histórico de cooperación con estas 2 regiones y también con algunas regiones de México, como por ejemplo Querétaro o Toluca. La fase final es la aceleración de las medidas en escala comercial. Sabemos muy bien que no lograremos alcanzar esta neutralidad sin créditos, sin offsets, y esto es un problema así analizar, así discutir, contemplando el artículo 6 del Acuerdo de París. ¿De quién va a ficar este offset y si habrá doble contaje, double counting? Entonces, esto es una cosa que necesitamos trabajar, pero está en el plan y vamos a intentar de esta forma, con la adhesión a la campaña Race to Zero de UNFCCC, de llegar a este objetivo. Y creo que es esto para la primera parte. Gracias. Al contrario, Osvaldo, muchas gracias a ti por esta panorámica general de cómo ha avanzado también la política climática en Sao Paulo. Hay algunos temas interesantes, por ejemplo, la ruta de descarbonización es el 2050, cómo se basaron en esta experiencia de Reino Unido y cómo tienen bien identificados estos 5 puntos que hacen todo el sentido justamente pensando en las emisiones, ¿no? Y este sistema, esta plataforma CEG, que ha servido justo para la toma de decisiones, creo que también es algo que nos quedamos como referencia. Pero bueno, siguiendo un poco con este panel, les invito a que pasemos a la próxima pregunta, en donde quisiéramos preguntarles qué desafíos han identificado en su estado, en su provincia, para el impacto de la acción climática local en la acción climática nacional, ¿no? Básicamente es cómo desde lo que se está haciendo en el territorio, en sus provincias, en sus estados, se incide justamente hacia la política nacional.
Entonces, iniciamos esta sesión, esta siguiente parte, contigo, Osvaldo, por favor. Vale, conmigo. Entonces Sí. voy a compartir la pantalla de nuevo, perdón. ¿La pueden ver? Sí, se ve. Bueno, esto es una parte más corta para mí porque es muy común a todos que los desafíos son lo negacionismo, pero lo negacionismo digo que es negacionismo disfrazado, no solamente las fake news, pero la aversión al riesgo. Hay un trabajo que yo he hecho, he trabajado en varios capítulos del IPCC y la tomada de decisión es un tema muy importante para nosotros. Y uno de ellos aborda las decisiones tipo 1 y las decisiones tipo 2. Las tipo 1 han hechas con el estómago y las tipo 2 son las racionales con el cerebro. Ni todas son tomadas de la misma forma. Este es el tema de un libro de, creo que es Daniel Kahneman, que se llama Thinking Fast and Slow, pensando rápido y ligero y lentamente. Y esto es importante porque los políticos piensan en corto plazo y tienen mucha aversión a cambiar, a hacer transformación. Y lo que necesitamos no son transiciones, son transformaciones. Otro problema que tenemos en muchos países, particularmente en desarrollo pero industrializados, es lo que llama de espíritu de free rider, de recibir y no pagar por nada, de pensar que las leyes climáticas son los créditos de carbono en los cuales vamos a recibir dinero sin hacer cualquier otra iniciativa local como establecer límites o crear demandas para los mercados de carbono. Otro problema que aprendemos son los límites de la jurisdicción subnacional. Por ejemplo, no podemos trabajar sobre producción y consumo. No podemos prohibir las ventas en São Paulo de coches menos eficientes. No podemos determinar los aires acondicionados, cuáles son vendidos, cuáles no son vendidos. Sistemas que no son vendidos en los países de origen son exportados y nosotros utilizamos. Perdón. No podemos tampoco hacer políticas sobre energía, estándares nacionales y toda la tributación. La carbon tax no está en nuestra jurisdicción. Este es lo que defino como límites financieros y fiscales y la lógica de corto plazo. Los calendarios políticos, perdón, de nuevo, y los focos en eventos, como si las copias significasen la razón de las políticas climáticas. Esto es algo que tenemos que enseñar y combatir. Muchas gracias. Gracias a ti, Osvaldo. Qué interesante estos desafíos, porque creo que vamos a ir escuchando desafíos similares ahorita que pasemos la voz hacia País Vasco, hacia Quebec, pero me viene a la mente algunas coincidencias con algunas de las cosas que hemos identificado también desde la comunidad, pero no entremos en ese detalle y más bien te invitaría, Alexander, también a contestar esta pregunta relacionada con los desafíos para el impacto de la acción local sobre la acción nacional. Adelante, por favor. Muchas gracias, Saúl. Vuelvo a compartir un poco la pantalla porque yo creo que se han presentado muy bien algunos de los desafíos, pero yo creo, bueno, desde una visión sin entrar al detalle de los instrumentos, os doy algunas pinceladas de lo que yo considero desafíos. En el siglo XX, digamos, trabajábamos con silos, con cajones. El medio ambiente, analizábamos el suelo, los residuos, el agua, el aire, y hemos visto en el siglo XXI que esto no funciona así. Y nosotros tenemos planificación, muy importante todo el tema de la planificación medio-largo plazo. Tenemos planificación, yo creo que cada una de las cosas que pone en esta transparencia, pero
cada vez vemos que hay muchas más interconexiones entre cada uno de estos ámbitos, incluso con la salud, cosa que antes no se sabía muy bien cómo trabajar cambio climático y salud, o ecosistemas y cambio climático, qué interrelación tiene, o los propios empleos verdes, o la innovación, uno de los pilares también fundamentales. Esto empieza a complejizarse un poco toda la política climática. Entonces, mi reflexión para intentar siempre buscar una política coste eficiente, independientemente, además, que he visto algunas de las preguntas en el chat de si los estados mi idea es la administración, ya sea local, sea regional, sea estatal, tiene que actuar en esta materia. Y para una de las grandes claves que yo considero que son ingredientes fundamentales, aquí los he puesto al 33%, pero es cooperar. Cooperar público-público, público-privado y privado-privado. Me explico con ejemplos concretos. Cooperación público-pública. Tenemos una red que IOBE es la Secretaría Técnica, pero hay departamentos del gobierno que están en esta misma red, pero es una red municipal donde más de 200 municipios están trabajando en ámbitos de la Agenda 2030. Este año hacemos 20 años de esta red y las prioridades son la transición energética, la crisis climática, y aquí sí que trabajamos de abajo arriba, bottom up. Y esto es muy importante porque vemos la realidad de los propios municipios a nivel muy local. Trabajan mucho con la ciudadanía, esto es otro tema muy importante, cómo trabajar la acción climática a nivel de la ciudadanía, y ahí tenéis algunos de los servicios que estamos trabajando en la red. Esto también en esta red podríamos hablar muchísimo, pero bueno, ahí está funcionando francamente bien. 20 años que hacemos en septiembre vamos a hacer un acto de presentación al más alto nivel de reconocimiento y de apuesta para los próximos años de esta red Udalsarea 2030, que tienen ustedes la página web que es exactamente igual, udalsarea2030.eus. EUS es nuestra terminal de las webs. Y otra colaboración público-privada, aquí tienen las 16 mayores empresas del País Vasco trabajando en lo que denominamos Basque Ecodesign Center. Aquí es una alianza público-privada, sobre todo en ecodiseño y economía circular. ¿Qué tiene que ver esto con el cambio climático? Pues casi el 50% de las emisiones están ligadas al modelo de producción. Otra cosa también podríamos hablar del modelo de consumo, que es mucho más complejo de abordar, pero el modelo de producción y estas grandes empresas traccionan de toda su cadena de proveedores y primero trabajan entre ellas, la colaboración es fundamental, hacen sus proyectos y nosotros les ayudamos. Es muy fácil de entender, pagan estas grandes empresas por estar en este club, en esta alianza, en esta red. Y IOBE, otra vez, lo que hacemos es de Secretaría Técnica y de impulso y dinamización de esta red. Y están trabajando en temas de huella ambiental, huellas de carbono, tracción de proveedores, luego cómo esto llega a las propias pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues esto es otra de las alianzas que quería, otro ejemplo de colaboración público-privada que me parece muy interesante. Y otra más que tenemos también desde un punto de vista de rutas de descarbonización de los grandes sectores industriales, es el Basque Net Zero Industrial Supercluster, en el que cinco de las grandes industrias, que si no me equivoco son papel, fundición, acero, cemento y refino de petróleo, trabajan conjuntamente para definir cuáles son sus rutas o sus hojas de ruta de descarbonización a medio o largo plazo. Este es otro de los trabajos de colaboración que estamos impulsando. También antes hablaba, ya bajando un poco más, tenemos experiencias concretas, soluciones basadas en la naturaleza para la resiliencia del municipio. Tenemos más de 16 proyectos que estamos desarrollando en todos los temas de resiliencia y SBNs como herramienta. O un programa concreto que tenemos de colaboración también, esta es
pública, pero con un proyecto europeo en el que trabajamos 20 entidades, 6 años de duración, 20 millones de euros de inversión, en los que sobre todo se trabaja en la parte de resiliencia y análisis de toda la información vinculada al cambio climático. Y este es un último mensaje que yo creo que no tanto como desafío, pero también que yo creo que es importante, es contamos con un clúster de medio ambiente en el que también están las 86 empresas privadas, trabajan con las entidades públicas y con los centros tecnológicos, universidades, etcétera, para impulsar esta actividad, porque yo creo que tenemos que seguir insistiendo en que la actividad económica tiene que estar muy vinculada a los objetivos ambientales y climáticos. Y esto es una de las grandes dificultades o desafíos. ¿Cómo hacer que sea... que son dos caras de la misma moneda y que se puede mejorar económicamente y que se puede mejorar ambientalmente o reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero? Entonces, este clúster también es otra de las herramientas que para nosotros son muy importantes. Quería terminar aquí, pero medio minuto para decir qué obstáculos o qué 5 cosas considero yo claves para tener una política climática subnacional fundamental. La planificación estratégica, sin ninguna duda, el desarrollo normativo, datos e información. Es muy importante tener un órgano estadístico que pueda oficiar. Nosotros hacemos desde IOBE el inventario oficial de gases de efecto invernadero con la metodología IPCC, pero es el órgano estadístico, tenemos un órgano estadístico que nos lo valida y lo ratifica, y lo publicita y es el validador. Otro de los ingredientes o obstáculos que yo creo que no se ha dado la importancia es la comunicación. Cómo comunicar a la ciudadanía, cómo comunicar a los distintos departamentos, a los distintos sectores económicos de la administración, etcétera. Y luego lo que hemos comentado y donde he puesto el foco, que son las redes y la colaboración. Me parece que son los 5 grandes ingredientes que debe tener toda política climática. Me da igual si es a nivel estatal, si es a nivel subnacional, regional o a nivel local. Y aquí dejaría, Saúl. Gracias. Gracias a ti, Alexander. Estos 5 puntos creo que engloban perfectamente mucho de lo que hemos platicado, no solamente en ese seminario, sino en otros espacios y que seguro en sus jurisdicciones también ha sucedido. Pero creo que una de las cosas más relevantes de esto que nos platicabas es con lo que iniciabas esta pregunta, bueno, esta respuesta, con las colaboraciones, ¿no? En diferentes niveles, en diferentes sectores, pero que claramente es lo que te va a permitir, los podría estar permitiendo avanzar en estos compromisos. Muchas gracias. Vamos a darle la voz ahora a Eric para que también nos dé su opinión sobre este segundo punto, esta segunda pregunta, y pasaremos a una tercera, pero vamos por partes. Adelante, Eric, por favor. Muchas gracias. Les voy a presentar 3 desafíos que hemos identificado de nuestra parte. El primero consiste en, el primero es la gobernanza del cambio climático en Quebec. Que consiste en garantizar la coherencia de la acción climática dentro de la administración gubernamental. No es suficiente que un gobierno adopte una política o un objetivo en la área del medio ambiente para que el conjunto del aparato gubernamental se ponga en marcha. Alexander nos mostró que colaboración es muy importante. Las acciones de unos pueden fácilmente desdoblarse e incluso a veces anular los esfuerzos de los otros en esta área. Por esta razón, nuestro gobierno se ha dotado de una nueva gobernanza en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Y esto lo ha hecho a través de una ley. Esta ley nombra al ministro del Medio Ambiente y Cambio Climático como coordinador de nuestra acción climática. Así, todas las políticas, estrategias, programas, directivas, leyes, reglamentos o proyectos de los otros ministerios que pueden tener un impacto significativo sobre la acción climática debe presentarse al ministro del Medio Ambiente para obtener su opinión.
sobre este asunto. De esta manera podemos garantizar que el conjunto de acciones de Estado nos conducirá hasta los objetivos y las metas que nos hemos propuesto. El segundo desafío son los resultados en atenuación del cambio climático. Hay que ser consciente y humilde también de que la experiencia de lucha contra el cambio climático está siendo construida. Los esfuerzos e inversiones deben traducirse en reducciones de GEI a corto, mediano y largo plazo. Por eso es necesario dirigir mejor las acciones y consolidar la rendición de cuentas. Nuestro plan de implementación se revisa cada año, es su particularidad. Se revisa cada año para garantizar la eficacia de las medidas adoptadas, tener más agilidad, también para tomar en cuenta la evolución del contexto climático y sus avances tecnológicos en cuanto a la reducción de nuestras emisiones de GEI. Y el tercer desafío que les voy a hablar un poquito es en el tema de la adaptación, que no hablamos mucho, pero el tema de los indicadores de progreso en adaptación. En atenuación, nosotros también tenemos nuestro inventario anual de las emisiones. Y nuestras proyecciones de emisiones nos permiten seguir la consecución de nuestros resultados y evaluar si estamos en el buen camino, si logramos o no la meta que fijamos por los años. Sin embargo, en la adaptación necesitamos desarrollar indicadores de seguimiento de nuestra acción para poder rendir cuentas y medir los avances logrados. Esto es un punto importante para nosotros. Había otros desafíos para decir, no tenemos mucho tiempo, pero también el tema de la movilización de la gente, el tema también de la transición justa, ¿no? Creo que estamos en un tema tan grande que los desafíos no faltan, como podemos decir, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Eric. Tienes toda la razón. Cuando pensamos en desafíos o en retos, pudiéramos quedarnos muy cortos pensando en la complejidad que tiene el cambio climático para la humanidad, para las poblaciones, para los ecosistemas. Entonces, me quedo con estos tres desafíos y la forma en la cual se han estado abordando desde Quebec me parece bastante interesante. El papel que tiene el Ministerio de Medio Ambiente justamente para tomar decisión y para opinar sobre lo que hacen otros sectores. Creo que en muchos espacios, muchas jurisdicciones se maneja justamente de esa forma y pues bueno, será bastante interesante conocer un poco más al respecto. Pero bueno, yo no sé, ustedes, seguramente la audiencia está igual de emocionada que yo escuchando estas grandes experiencias porque son inspiradoras para lo que podemos estar detonando en México. Y pensando que son las 11 y todavía nos queda una pregunta, quisiera no entretenerme más en estos temas y quisiera consultarles, considerando un poco los desafíos económicos, políticos que ya hemos platicado, que ustedes conocen en sus países, en sus regiones, que nosotros también desde México identificamos. ¿Cuáles son esas recomendaciones que harían ustedes a los estados mexicanos para avanzar hacia esta acción climática subnacional ambiciosa? ¿Qué sugerirían, qué recomendarían para la audiencia, que la mayoría son representantes gubernamentales, que podríamos hacer, que podrían hacer para avanzar en esta acción? Entonces, para seguir combinando un poco el orden que tenemos en este panel, empezaría contigo, Alexander, con esta pregunta. Muy bien, muchas gracias, Saúl. Que es muy fácil porque la respuesta es actuar, 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 pero déjame presentar algunas reflexiones un poco ya más, pero a todos actuar cada uno con sus capacidades, pero empezar a actuar. Y una de las claves que también yo creo que ha comentado Eric ha sido el tema de la gobernanza, montar una estructura de gobernanza fundamental. Pero este es el dato. Las regiones lideran a nivel global. Regions 4 es una red que luego la veremos, pero lideran más del 75% de las actuaciones, de las medidas de mitigación y hasta un 90% de las de adaptación. Luego yo creo que esto es un dato fundamental para creernos que todas las entidades subnacionales tenemos un papel que jugar.
Regions 4, aquí tenemos, porque conozcan, hay algún miembro además de México como vicepresidencia de América, Jalisco, perdón, y hay 42 regiones miembro de 21 estados en 4 continentes. Nos queda todavía Asia como reto, pero ahí pueden ver un poco cuáles son las iniciativas destacadas. Regions Adapt, con 77 gobiernos regionales, y Race to Resilience, pues todo el tema de adaptación yo creo que es una de las grandes claves que tenemos que ir avanzando. Este mismo mes el País Vasco ha sido seleccionado por la Comisión Europea como una de las 100 regiones avanzadas en materia de adaptación al cambio climático, y bueno, pues ahí tenemos también unos retos que para los próximos años en todo lo que es adaptación al cambio climático. La única recomendación, con mucha humildad, pero que quiero trasladar, es integrar la acción climática en la economía, y me explico. La transición hacia una economía baja en carbono, sin ninguna duda, es necesaria y es inevitable. O sea, esto lo tenemos que hacer sí o sí entre todos. No es un tema de... el País Vasco únicamente, como antes veíamos, representaba el 0,5% de las emisiones de toda Europa, pero tenemos que poner todos nuestro granito de arena para avanzar hacia una descarbonización de la economía a nivel global. Y esta para mí es una de las grandes claves del análisis económico. Esta ya es mi faceta de economista, pero el coste de la inacción es mucho mayor que el coste de la acción. Hay estudios en los que se relaciona que cada euro invertido cuánto genera. Bueno, pues esto es un tema que tendremos que avanzar desde el mundo de la economía, pero no hay ninguna duda que hay que actuar, y que hay que actuar cuanto antes. Esto es importante. La descarbonización de Europa es una apuesta estratégica económica. Como antes comentábamos, el Pacto Verde Europeo es una apuesta económica. Y entonces aquí hay también, pues me imagino, intereses de posicionamiento estratégico y a nivel global, pero la apuesta es económica. Y en el País Vasco, bueno, pues estamos bien posicionados hacia una neutralidad climática, pero sí, eso sí, no una neutralidad climática traumática para la economía, sino en clave de oportunidad. Es decir, es posible seguir, como antes veíamos, creciendo el PIB y a la vez reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí quería únicamente terminar diciendo, bueno, pues en nuestra web de iove.eus, de la Agencia de Medio Ambiente del País Vasco, tiene del orden, si no me equivoco, de 1 millón de descargas, y más del 30% de nuestras publicaciones se descargan desde América. Yo creo que el disponer tenemos todos nuestros documentos son de descarga gratuita, y hay unos documentos a nivel técnico y a nivel de inventarios, de planes, de anteproyectos de ley que estamos trabajando de transición energética y cambio climático. Ya no trabajamos únicamente un anteproyecto, una ley de cambio climático, sino de transición energética y cambio climático. Bueno, pues esta web les animo a que la conozcan, y también si me quieren localizar también a través de la plataforma de LinkedIn, pues ahí estamos para lo que necesitéis. Qué amable, Alexander. Seguramente estaremos tomando nota de tus datos de contacto, pero este mensaje sobre integrar la economía climática, la acción climática a la economía, creo que es parte fundamental, que no solamente se discute en este momento, digamos, a nivel subnacional, sino a nivel internacional, cómo los impactos económicos, las necesidades económicas y los riesgos también en este tema son importantísimos para poder considerar, no solamente avanzar en una acción climática, sino por supuesto también para que los desarrollos en los países sean pues, resilientes, sustentables y por supuesto de bajo carbono. Entonces nos quedamos con esos mensajes. Muchísimas gracias. Tocaste un tema que a su vez Eric también enfatizaba y omití mencionarlo, que es el de la adaptación, que generalmente nos vamos hacia el lado de la mitigación, pero bueno, ahorita entramos a ese otro punto. Muchísimas gracias, Alexander.
Siguiendo con esta tercera pregunta, le cedería el micrófono a Eric para que igual nos pueda hacer estas recomendaciones hacia los estados mexicanos. Adelante, Eric, por favor. Muchas gracias. Entonces, me limitaré solamente en dos recomendaciones. La primera se refiere al financiamiento de la acción climática. Hay que aplicar el principio que el contamina paga, ¿no? Como dicen en español, ¿no? Es muy importante. Sin financiamiento y sin señal de precio clara para el conjunto de la sociedad, hay muy pocas iniciativas que sean puestas en práctica. Por lo tanto, la recomendación utilizar, pero lo vimos que no es tan fácil como lo dijo Osvaldo, no es tan fácil tener el poder de establecer un sistema de tarificación del carbono, pero si su constitución lo permite, muy importante que lo haga. Y utilizar esa fuente de financiamiento para desarrollar fuentes de energía verde y apoyar a sus sectores económicos como transporte, industria, agricultura, construcción, para que reduzcan su huella de carbono y mejoren al mismo tiempo su competitividad. En relación con el cambio climático, hay que tener el valor de lograr sus ambiciones. Cuando Quebec estableció su mercado del carbono en 2013, algunos antagonistas predecían una deslocalización masiva de las empresas quebequenses hacia el extranjero y un colapso de su economía. Sin embargo, ocurrió lo contrario. La economía quebequense es una de las más dinámicas de Canadá y las empresas extranjeras tocan nuestra puerta para instalarse aquí, especialmente en la era de las tecnologías verdes, el transporte eléctrico y la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Por lo tanto, mi recomendación para garantizar el éxito de sus esfuerzos en materia de lucha contra el cambio climático es aplicar un precio al carbono y utilizar las ganancias para apoyar la transición energética y climática de su sociedad. Y una segunda recomendación sería tal vez asegurarse de la buena coordinación de la acción climática, como hablamos antes, por vía legislativa. El mandato de coordinación, otorgar el mandato de coordinación a uno de sus ministros, como hizo en Quebec, o lo vimos también en País Vasco al nivel del gobierno, de la presidencia del gobierno. Es importante que todos los esfuerzos dirigidos a implicar a la economía y a la sociedad en la transición climática, que sean coherentes y coordinados a fin de garantizar su eficacia. Y aquí voy a terminar y a dar la palabra a mi homólogo del estado de Sao Paulo. Gracias, Eric. Buenísimos puntos. Me hace todo el sentido el énfasis que haces en el precio, la importancia del precio al carbono. Sabemos la buena experiencia que se tiene justamente en Quebec en estos instrumentos y creo que una de las cosas más importantes, además de, por supuesto, la propia operación, es el uso de esos recursos para fines, digamos, específicamente climáticos, ambientales, energéticamente sustentables, etcétera, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Por supuesto, la otra sobre el financiamiento también hace todo el sentido y claramente están vinculadas. Muchísimas gracias. Finalmente, aunque no menos importante, por supuesto, le quisiera dar la palabra a Osvaldo para que también nos pueda dar su reflexión o su recomendación hacia cómo podemos avanzar en México, en los gobiernos subnacionales, hacia esta acción climática ambiciosa. Adelante, Osvaldo. Bueno, muchas gracias. Fico muito contente de escuchar a los colegas de Quebec y del País Vasco con estas recomendaciones. Y me recuerdo cuando hace 20 años, cuando estábamos en Johannesburgo, en la WSSD, cuando estaba con el País Vasco, estaba con Sabine Chauraga, Isasco Niriarte y creo que Ibon de IOBE, estábamos fundando la Energy for SD, que se cambió para Regions 4. Es muy importante las redes de gobierno y no es una coincidencia de ellas estar en la película que voy a proyectar. ¿Pueden verla? Sí. Vale. Entonces, bueno, la pregunta es recomendaciones a los estados mexicanos. Y es complicado
prescrever fórmulas para otros países y regiones. Entonces, muy humildemente voy a decir algunas cosas más sencillas. Primero, no inventar la rueda, es copiar y adaptar. Lo que hicimos en São Paulo fue copiar el plan climático. Cuando hicimos una ley climática, copiamos la meta de la Unión Europea y de California, pero no teníamos la jurisdicción y aprendemos. Entonces, si vamos, hay muchas experiencias que podemos compartir y así, arriba de todo, incorporar. Y las redes de gobierno permiten este intercambio. Yo mencioné la Regions 4 y la Under 2 Coalition, pero hay muchas otras como Climate Leaders, de la cual Quebec es un líder dentro de esta red, y tantas otras, C40 y varias otras, CDP, hay muchas otras iniciativas. La otra recomendación llamaría de ambición, y la ambición es parte de una comprensión muy clara de lo que significa la NDC. Y voy a pedir una licencia para presentar alguna cosa de México, que es la NDC de México, la más actual, que es una inflexión de una curva business as usual. Y si calculamos esas emisiones envasadas con el año 2020, vemos que la NDC de México tiene una reducción prevista de cerca de 4%. La NDC textualmente dice en 22% hacia 2030 en un escenario business as usual. Pero business as usual es muy, digamos, muy flexible. Entonces, es importante saber cómo son las metas con base en emisiones pasadas verificadas, apenas para verificación. Y en lo que, cómo esto entra en São Paulo. São Paulo está ahora, estamos en nuestro plan tentando definir nuestra parcela justa, nuestro fair share de compromiso nacional, porque la NDC es nacional, no es federal, es también de las provincias, los estados y las ciudades, y llevar al gobierno federal. Entonces, esta definición de compromiso de fair share abrange no solamente cálculos sencillos como población, puede ser población, pero hay que considerar también la huella climática, la huella carbónica y la justicia, las necesidades de acceso y la contemplación del principio de la diferenciación del CBDR dentro del país también, no solamente entre países. Então, lo que devemos hacer es ejecutar este plan de una forma proactiva y con aprendizaje, enfatizando gobernanza, MRV, mensuración, reporte, verificación, transparencia. Transparencia es fundamental. Si no, tenemos iniciativas de greenwashing. Y esto es muy importante mensurar, porque así sabemos lo que es relevante y lo que no es. Y podemos hacer un activismo junto al gobierno central en los temas que nuestra jurisdicción no cubre. Entonces, esto es importante. Trabajamos mucho en el sentido de la padronización y armonización de procedimientos, empezando por inventarios, pero también con políticas sectoriales y foco en la NDC y arriba de todo con el objetivo de 1.5. Si empezamos este seminario hablando de 1.5 y lo termino aquí presentando una foto de Glasgow, de una torre de Glasgow, en Glasgow en el año pasado, en que teníamos poco más de 7 años para cruzar la frontera de los 1.5 grados. Lo que significa que tenemos un presupuesto de carbón en la atmósfera. Este presupuesto para 1.5, el reporte de IPCC tiene muy claramente, pero es alguna cosa como 500 billones, gigatoneladas de CO2 equivalente
hacia el fin del siglo para 1.5 y 1000 para 2 grados. ¿Cuánto cabe en este restante de atmósfera a São Paulo, a Quebec, al País Vasco, a una provincia de México? ¿Cuánto cabe? ¿Cuánto cada uno puede emitir? Esto no fue definido, nadie lo quiere definir, nadie lo quiere discutir, es un tabú en las negociaciones, pero no en la ciencia. En la ciencia hay muchos archivos, muchos artículos que tienen esta alocación por distintos criterios de responsabilidad pasada, de los derechos de las futuras generaciones, de los que no nacieron. Entonces, esto es una cosa urgente que el activismo de las regiones puede alavancar. Creo que nosotros no somos una ONU, nosotros, pero tenemos el poder de activismo para colocar en perspectiva esta fotografía y, de facto, cumplir el 1,5 grados. Y termino por aquí. Gracias. Muy agradecidos, Osvaldo, por esta información. Creo que hay varias cosas, bueno, muchas cosas interesantes, pero creo que una de las cosas es que no hay fórmulas, y eso es un mensaje que nos gusta pensar, ¿no? O sea, no hay una fórmula para mitigar o una fórmula para adaptarse única, pero claramente el poder adaptar buenas experiencias, y justo es lo que queremos hacer con este tipo de iniciativas como la comunidad climática, que puedan no reinventar la rueda, pero sí aprovechar las experiencias que se han venido realizando, ¿no? Y el tema, por ejemplo, del fair share que ahorita mencionabas, creo que también es algo bien interesante, porque nos remite a las diferencias comunes, valga el oxímoron, que se tienen a nivel subnacional para atender este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con eso. Yo no me había percatado, pero ya estamos un poquito retrasados en el tiempo, lo cual me disculpo, pero es que han sido bastante interesante escuchar todas y cada una de las opiniones. En el chat hay algunas preguntas que voy a permitirme tomar dos, y si nos apoyan Eric, Osvaldo, Alexander, respondiendo en escrito, digamos, algunas preguntas con las que se sientan cómodos, se los vamos a agradecer enormemente. Voy a tomar dos que me parecen muy relevantes, todas son relevantes, pero en particular dos que creo que pueden dar mucha información a la audiencia, y una de ellas es, desde su experiencia, ¿qué puede dar mejores resultados de una acción climática? ¿El enfoque bottom-up, es decir, de los municipios hacia el Estado y luego a nivel nacional, o un enfoque top-down, en donde a nivel nacional es, digamos, quien dice o dirige o orienta la acción hacia los siguientes niveles de gobierno? No sé si alguien de ustedes tres quisiera responder esta pregunta, o los tres, como se sientan cómodos, por favor, abran su micrófono. Si me permite, muy rápido. Adelante. Creo que hay un mito de que los municipios son responsables por las emisiones o los estados, porque la jurisdicción impide los gobiernos locales de tomar decisiones. Entonces, sí, nosotros sentimos los impactos, pero no tenemos los poderes para cambiar para transformar esta situación. Este es un deber de los gobiernos centrales, que el activismo subnacional muy importante para cambiar y acelerar. Un gran punto, Osvaldo, el tema de las atribuciones. Alexander, sí, por favor. Con Osvaldo hay unos matices que quisiera comentar en relación. Por supuesto, por lo menos en Europa, lo que nos viene de la Comisión Europea y lo que nos viene de los estados que configuran la Comisión Europea, tanto a nivel legislativo como de estrategias, etcétera, nos implican hacia abajo sin ninguna duda. Pero yo creo que los propios municipios y entidades más pequeñas tienen un gran papel que jugar. A nosotros nos ha costado 20 años y todavía tenemos grandes retos, pero
pero desde el urbanismo que se trabaja y se define toda la planificación territorial en los propios municipios, toda la recogida de las basuras, toda la movilidad del municipio. Bueno, hay muchísimos mecanismos que se pueden trabajar a nivel municipal. Nosotros trabajamos con ordenanzas climáticas a nivel municipal. No sé exactamente cómo podría ser esto en México, pero tenemos muchas herramientas. Por eso lo de Udalsarea 2030 yo creo que es una herramienta que funciona, y ahí hay más de 190 municipios que están trabajando en todo lo que son inventarios municipales, inventarios a nivel del propio ayuntamiento. Bueno, hay iniciativas muy, muy interesantes, y de acción, también de acción, de adaptación en la costa, con temas agrícolas. Bueno, están trabajando los propios municipios muy bien. Gracias, Alexander. Creo que perfectamente hace sentido y no necesariamente se contrapone con lo que Osvaldo nos platicaba. Muchas gracias. Eric. Sí, sí, para dar unas opiniones en ese tema, creo que es muy interesante porque a nivel federal aquí en Quebec, en Canadá, es muy distinto, ¿no? Si no se puede comparar una provincia como Quebec, que tiene 99% de su energía renovable, ¿no? Por ejemplo, Alberta, que produce un montón de petróleo, ¿no? Es distinto, no se puede hacer comparación, pero nosotros, el hecho, por ejemplo, que apoyamos el mercado de carbono aquí en Quebec, apoyo a nivel federal y como legitimización de poner un precio al carbono al nivel de Canadá, ¿no? Así que ese activismo que habla Osvaldo también lo hacemos en acción, ¿no? Si podemos hacer una acción y legitimar como el gobierno federal para apoyar más, porque ese tema de la acción climática lo compartimos todos, ¿no? Y al nivel más local, yo que veo aquí en nuestra provincia en esos años es al nivel político, hay nuevos políticos que tienen esa idea de llevar al nivel público un discurso que no había antes, ¿no? Hablan de transición, hablan de emisiones, hablan de obligación de cambiar nuestro comportamiento. Y eso es muy nuevo, ¿no? Y esas generaciones de políticos que llevan esa comunicación hacia el público es muy importante porque al nivel del público puede concientizar a la gente que sí, van a tener que cambiar. Y eso yo lo veo en nuestra provincia ahora. Gracias, Eric. Totalmente de acuerdo. Y sí, al final de cuentas, las circunstancias son diferentes, ¿no? Y lo vivimos a nivel internacional, nacional y subnacional, por supuesto. Me están ya regañando porque ya nos retrasamos un poco más. Había una pregunta por ahí y que no la quiero dejar pasar, pero les pediría si nos pueden responder súper rápido. El tema de cómo incorporan, por ejemplo, la transversalización, cómo se transversaliza, no se incorpora la perspectiva de género en sus acciones, en sus planes de acción. Sí, perdón que los haga correr, pero creo que es muy relevante retomar este punto. Tal vez en 30 segundos, un minuto, cuando mucho, que nos puedan platicar al respecto. Si quieres, empezamos ahora por ti, Eric. Sí, ese tema se trata mucho en el diálogo que tenemos con todos los aspectos de la, de la sociedad, ¿no? Vamos nosotros a terminar un trabajo que es la estrategia de movilización, ¿no? Y en esa estrategia de movilización de Quebec vemos un espacio muy importante de diálogos con todas las partes de la sociedad, ¿no? Y incluso hablar de ese tema de género, ¿no? Y para entender cómo impacta diferentemente el género, el cambio climático, ¿no? Y cómo nosotros podemos accionar para mejorar nuestras acciones. Buenísimo, Eric. Gracias. Alexander. Sí, muy, muy breve. Estamos también en estos momentos elaborando un documento de la relación género y cambio climático. No tengo yo creo que va a ser después del verano de agosto, lo vamos a presentar, y ese es un documento
pionero, desde luego, para el País Vasco, y vamos a ver esta interrelación entre género y cambio climático, que sabemos que es muy, muy fuerte, pero no la tenemos todavía hasta que tengamos este documento que nos diagnostique, nos posicione y nos ponga un poco la hoja de ruta que podemos incorporar en nuestra planificación, en nuestra legislación y en todo lo demás. Gracias, Alexander. Estaremos atentos. Osvaldo. Sí, tratando desigualmente los desiguales. Entonces, considerando de facto las cuestiones de equidad, de justicia climática y de acceso, de financiación. El ejemplo práctico que tenemos es con el Fórum Brasileiro de Cambio Climático. Yo coordiné por 2 años. Tenemos una lista muy activa y aprendemos todos los días con pequeñísimas cosas, como invitar, por ejemplo, mujeres o representantes de poblaciones tradicionales a participar. Entonces, estas lecciones se toman a cada día. No tenemos nada sintetizado, pero observamos y corregimos los errores a cada día. Buenísimo, Osvaldo. La práctica, como dicen, hace el maestro. Oigan, ya aquí me da mucha pena. Pudiéramos seguir platicando, pero yo sé que sus agendas son bastante ocupadas. Quiero agradecerles enormemente, en verdad, Osvaldo, Alexander, Eric, por este espacio, por haberse tomado un momento en su agenda para poder compartir estas experiencias con los gobiernos subnacionales mexicanos. Yo quedo más que satisfecho y muy agradecido con cada uno de ustedes por haberse hecho este tiempo. Y pues nada, le voy a regresar la palabra a Gaby para hacer este cierre seguramente muy, muy rápido, pero en verdad muy agradecido, y seguramente esto será la primera de varias interacciones que tendremos en el futuro. Entonces, un saludo desde México y te paso el micrófono, Gaby. Bueno, gracias, Saúl, por guiar esta dinámica. De verdad que sí, fue muy interesante. Se me pasó también a mí rapidísimo el tiempo y ni me di cuenta, pues sí, que ya estábamos sobre la hora, pero qué bueno que ya pudieron terminar y redondear pues muchas de estas ideas que se tocaron hoy, que fueron en verdad muy, muy interesantes. Así que pues gracias, Eric, gracias, Osvaldo, y gracias, Alexander, por sus participaciones. Y sí me llevo varios mensajes clave aquí sobre pues estas distintas experiencias, pero que también encontramos algunos elementos comunes y que tienen que ver con desde una gobernanza sólida, pero también a lo mejor pensar en, me gustó esta idea del mandato legislativo para la coordinación. En México ya hay algunos ejemplos de eso en algunos estados. También, pues bueno, los esquemas para el fortalecimiento de la gobernanza, y ahí también me llamó mucho la atención una pregunta que se hizo desde el público por parte de Rebeca sobre cómo se puede, por ejemplo, atender pues temas de, bueno, además de la cooperación, pero también la permanencia de los funcionarios, ¿no? Para que no se pierda este conocimiento que pueda haber cuando hay en un escenario en donde hay mucha rotación de funcionarios, como es en México. Pero bueno, eso ojalá que pudiéramos a lo mejor ahondarlo en algún otro espacio. Se habló mucho sobre los incentivos económicos y financieros, cómo encontrar mecanismos de financiamiento a partir de esquemas de, bueno, este principio de que quien contamina paga, y evaluar si es posible implementarlo a nivel subnacional, que en algunos casos en México también ya se están implementando, y sería muy interesante ver si hay más oportunidades para llevarlo a otros estados. Y también se mencionó muchísimo sobre la relevancia de la transversalización de la acción, y por supuesto la colaboración con otros sectores para que esto sea un esfuerzo no únicamente de las áreas de medio ambiente o desde el gobierno, sino llevarlo a otros sectores e incluir al sector privado y por supuesto, ¿por qué no?, también a las organizaciones de sociedad civil. Pero bueno, ya con esto, la verdad es que con o sea, todos estos pues comentarios y experiencias que compartieron, espero que sean muy útiles para todas las personas que nos acompañan hoy. Y ya, pues antes de despedirnos, quisiéramos agradecerles también pues a estas personas que nos acompañaron y que estuvieron aquí hasta el final de esta hora y media.
Así que, pues bueno, queremos invitarles a que pues nos ayuden a responder esta encuesta de evaluación, porque hoy estamos cerrando esta primera fase de la serie de seminarios de la comunidad. Ha sido una primera fase que ha estado compuesta de 27 seminarios en donde más de 6,000 personas se han registrado. Entonces, eso es un buen indicador del interés por estos temas y esperamos que pues hayan logrado aprender mucho de estos 27 seminarios que hemos hecho hasta el día de hoy. Así que les agradeceríamos, bueno, además de que son 6,000 personas, más de la mitad de ellas han sido funcionarios públicos. Entonces, pues eso, pues la verdad es que nos llama pues, mucho la atención y nos da mucho gusto porque esperamos que contribuya de alguna manera a mejorar su trabajo en el día a día desde sus propias trincheras. Bueno, pues les invitamos entonces a responder esta breve encuesta sobre, pues, que ojalá que nos puedan compartir sus opiniones de todos los seminarios en los que han participado hasta ahora. Y ahí está el QR y pues responderla les va a tomar entre 5 o 7 minutos más o menos, ¿no? Y con sus respuestas podremos desarrollar nuevas actividades que esperamos que continúen siendo de su interés y pues poder también, por supuesto, fortalecer nuestra oferta de contenido. En breve vamos a estarles comunicando pues, cuando surjan nuevos eventos que realizaremos y pues simplemente ya para cerrar, agradecerles su preferencia, agradecer a WRI México y a ICM por el apoyo en la organización de este seminario y por supuesto a nuestros ponentes y a todas las personas que hoy nos acompañaron esta mañana. Les recordamos que este seminario y los anteriores estarán o están ya en nuestra página web, comunidadclimáticamexicana.mx. Nuevamente ahí en el chat estará el enlace para que puedan entrar a nuestra página web. Y pues en breve los esperaremos a los próximos eventos de la Comunidad Climática Mexicana. Que tengan un excelente día.